Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de parte del Grupo de Estudios Viales, ESVIAL, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Delegación Chiapas, AMITAC. ESVIAL es un grupo conformado por los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, orientados a la rama de la Ingeniería Vial y Transporte. Asimismo, AMITAC es una asociación con presencia nacional en la República Mexicana con delegaciones en los estados, conformado por asociados estudiantes y profesionales del gremio de vías terrestres. A continuación, quiero darle el pase al ingeniero Romeo Natarén Alvarado, quien es delegado en Chiapas de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, para que pueda dar las palabras de bienvenida del presente evento. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Es un gran gusto el poder dirigir estas palabras para celebrar esta gran organización del evento, compartiendo experiencias entre nuestra República Peruana y la República Mexicana. Para todos los estudiantes de los capítulos estudiantiles, para todos los asociados, para los integrantes de los comités directivos de las delegaciones en Chiapas, México y en Perú, les envío un fraternal saludo y desde luego esperando que esta conferencia de estos 3 días que vamos a estar interactuando sea de total éxito para el bienestar de la infraestructura vial y de transporte. Ofrecemos ahí una disculpa. El ingeniero Romeo Natarén tiene un compromiso y va en carretera, entonces al parecer tiene problemas ahí con su conexión a internet, ¿verdad? Entonces, pues básicamente agradecerles al grupo ESVIAL, al grupo de estudios viales de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, a todos los estudiantes que tienen una organización excelente y que nos hayan permitido el poder coordinarnos para realizar este evento. Entonces, pues, bienvenidos a todos y muchas gracias, ¿eh? Y una disculpa ahí por el problema que tuvo el ingeniero Romeo Natarén, que es delegado de la AMITAC aquí en Chiapas, en su conexión para poder dar el mensaje de bienvenida. Así es. De igual manera agradecemos al ingeniero Romeo Natarén y al ingeniero Carlos Chivarri también. Asimismo, quiero dar el pase ahora al ingeniero Eduardo Espinosa, quien es presidente de ESVIAL, para que pueda también dar las palabras de bienvenida del presente evento. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Joseph. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto poder participar de esta primera conferencia internacional en infraestructura vial y transporte con la delegación de Chiapas, en este caso, AMITAC. Este evento tiene una finalidad de poder compartir las experiencias tanto de México como de Perú y así poder de alguna u otra manera desarrollar tanto nuevas tecnologías, nueva información y un buen desarrollo en esta infraestructura, de la cual al fin y al cabo nosotros seremos los usuarios de estos proyectos y aparte seremos futuros ingenieros que tengamos esta capacidad de poder analizar y desarrollar nuevas tecnologías respecto a en estas dos temáticas que tanto son la innovación de líneas férreas como lo que son de taludes. Entonces, espero que lo puedan disfrutar estos 3 días de evento, tanto las 2 conferencias que van a tener por cada día, y además
que esto pueda de una u otra manera a ustedes contribuir a su desarrollo profesional en su ámbito laboral y de una u otra manera también dar un desarrollo a estos ambos países. Muchas gracias por la presentación, Joseph. Listo, muchas gracias a ti. Bueno, por mi parte quiero agradecer su presencia y el tiempo que nos están brindando para el desarrollo del evento. Sean bienvenidos a esta primera jornada de la primera Conferencia Internacional de Infraestructura Vial y Transporte de México y Perú, la cual nos trae interesantes ponencias. Esperamos así pues que esto sea de su agrado y que a su vez pueda contribuir a su desarrollo profesional. Mi nombre es Joseph Álvarez y los voy a acompañar en el transcurso del evento. Con respecto a sus preguntas, pueden hacerlas durante la ponencia en el chat de esta plataforma, la cual es Zoom, y en los comentarios de la transmisión en vivo por Facebook. Quiero recordarles que el grupo ESVIAL se ha conformado gracias al esfuerzo de muchos estudiantes. Ahora sí, para dar inicio a esta primera jornada y siguiendo con la programación, hablaremos de la hoja de vida de la ponente, la ingeniera Carmen Deulofeu Palomas, representante de España. Ella es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un posgrado en Licitaciones Internacionales en la Universidad Ramon Llull. Además, tiene una amplia experiencia en la gestión y explotación de grandes infraestructuras y equipamientos públicos, principalmente en el ámbito ferroviario. Asimismo, es especialista en gestión de inversiones bajo diferentes formas de financiación. Fue directora general en GISA, empresa de infraestructura del gobierno catalán. También es docente de posgrados y másters en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente se desempeña como gerente general de la línea 2 del Metro de Lima. Démosle la bienvenida a la ingeniera Carmen Deulofeu Palomas, cuyo tema será métodos constructivos en la línea 2 del Metro de Lima y Callao. Adelante, ingeniera. Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a la organización de ESVIAL de la Universidad de San Marcos, así como a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, por permitirme compartir una experiencia de construcción de una infraestructura tan importante, pero sobre todo tan necesaria para contribuir a resolver el problema de la movilidad en Lima y Callao. Sin más preámbulos, pasaría a hablar de los métodos constructivos en esta línea 2 del Metro de Lima y Callao. Esta es la red básica que el gobierno peruano tiene planificada para la ciudad de Lima y Callao. A día de hoy está en funcionamiento la línea 1, la que ven aquí en color verde. Es una línea de metro pesado que discurre en viaducto. Es objeto de la infraestructura de la que voy a hablar. La línea 2, que como ustedes ven, la que está aquí en color amarillo, es sensiblemente paralela al río Rímac, va de este a oeste, y también el ramal Fosset-Gambetta de la línea 4 en rojo, línea que en un futuro se supone va a continuar pues más o menos paralela a lo que es la línea 2. Como podemos ver, de realizarse estas líneas, ya empezaría a poderse hablar de una red integrada de transporte para Lima y Callao. Haciendo un zoom de lo que es objeto de la concesión que lidero, esta sería la línea 2, que va, como digo, de este a oeste, desde Municipalidad de Ate hasta Puerto del Callao, y el ramal Fosset-Gambetta de la línea 4. Este conjunto de línea y ramal conforman 35 kilómetros de túneles, siempre en subterráneo, 35 estaciones, 38 pozos de ventilación y salida de emergencia y 2 patios talleres, uno sobre el que pivota la línea 2 y otro sobre el que pivota el ramal. Estamos hablando de un metro pesado que tiene que dar respuesta a una altísima demanda en subterráneo en los 35 kilómetros y totalmente automático en el mayor nivel de automatismo, que es el GOA 4. Ya desde desde el concurso se presentaron un conjunto de 6 empresas: COSAPI, peruana; Fomento de Construcciones y Contratas, española; el grupo ACS, que es Iridium en la parte concesión y Dragados en la parte constructora, es la líder del consorcio,
y a la que yo represento a nivel de la concesionaria, es decir, Iridium. Salini Impregilo, que ahora es Webuild, italiana. Estas 4 primeras asumen la obra civil, la arquitectura y las instalaciones electromecánicas. Luego tenemos a lo que era Ansaldo STS, que ahora es Hitachi Rail STS, que asume los sistemas intrínsecamente ferroviarios, y Ansaldo Breda, ahora Hitachi Rail Italy, que es el encargado de suministrar e implementar el material rodante. El conjunto de estas 6 empresas tiene una dilatada experiencia de haber diseñado, construido y operado más de 3.600 kilómetros de túneles con las correspondientes cientos y cientos de estaciones en ciudades de todo el mundo. Por ejemplo, en la vecina Santiago de Chile, en San Francisco, Tesalónica, Nápoles, estas 4 primeras altamente sísmicas, con un problema de sismicidad, que es lo mismo que le ocurre a Lima, pero también está el New York, el Crossrail de Londres, Roma, Milán, Barcelona, Madrid, Toronto, Doha, Riad, Copenhague, Panamá, etc. El alineamiento institucional es el que ven aquí. Yo represento a la concesionaria. La concesionaria tiene un contrato de concesión suscrito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se apoya en su brazo técnico, que es la ATO. Anteriormente era la ATE. Por otra parte, está el órgano regulador, o SITRAN, nombrado por la PSM, que es el órgano que se encarga de supervisar, tanto en fase de diseño como de construcción, como de operación, esta gran infraestructura, pero debido a que tiene distintas concesiones, externaliza esta función, en este caso, en fase de obra en un consorcio llamado CESIL 2, y para la parte de lo que es el safety case ferroviario, en la empresa Certifer. Por otra parte, tenemos un stakeholder muy importante, aunque no tengamos suscrito ningún contrato con él, pero sí nos confiere las autorizaciones de ejecución de obra y las autorizaciones de interferencia temporal de vías, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima y Callao. Atravesamos, lógicamente, su territorio y, por lo tanto, es un agente muy importante, digamos, que como entidad en esta infraestructura. Ya desde el concurso se exigía que el grupo de postores se presentara de la mano de un asesor técnico en la operación, que en nuestro caso es el Metro de Madrid, que permanece con nosotros hasta unos años después de la última fase de la puesta en operación comercial. Luego ya viene solo para la fase de diseño y construcción, tenemos el consorcio EPC, con el cual tenemos suscrito un contrato llave en mano o contrato espejo, un back-to-back. En este consorcio EPC se vuelven a replicar las mismas 6 empresas que constituyen el concesionario. Y el consorcio EPC está participado por una joint venture, que es un consorcio constructor, con aquellas 4 primeras empresas que mencionábamos antes, Hitachi STS y Hitachi Rail Italy. Estamos hablando de una concesión, es decir, de una asociación público-privada en modalidad concesión cofinanciada. Tanto el privado como el público se financian el público normalmente. Esta infraestructura se suscribe el 2006, va a operar hasta el 2049. La transferencia de riesgos es total, exceptuando el riesgo de la demanda. Para nosotros, la demanda cuyo estudio realizó el Estado peruano es un insumo, y tampoco tenemos el riesgo de la entrega de los predios de las áreas de la concesión libres de cargas y gravámenes y todo tipo de interferencias. Exceptuando estos 2 riesgos que tiene el Estado peruano, los demás los asume el concesionario. El riesgo de diseño, financiamiento, construcción y operación y mantenimiento hasta el 2049, donde se nos va a medir
por un cumplimiento de niveles de servicio. El compromiso de inversión es de 4.531 millones de dólares sin IGB y a día de hoy tiene un avance cerca ya del 43%. Estamos hablando de 35 años entre diseño, construcción, operación y mantenimiento, y nunca la concesión supone la transferencia de la titularidad, que en todo momento permanece en manos públicas. Si vemos, digamos, en detalle cómo el contrato prevé poner en operación la construcción de esta infraestructura, veremos que la primera etapa, la etapa 1A, lo que llaman tramo priorizado, es un tramo de 5 kilómetros con 5 estaciones y 6 pozos que va entre las estaciones Evitamiento y Mercado Santa Anita, y como no podía ser de otra manera, nace ya con el patio Taller Santa Anita. Esta es la etapa 1A y a cada lado de la etapa 1A en color amarillo discurre la etapa 1B, desde Municipalidad de Ate hasta ya el centro de Lima, en Plaza Bolognesi. Ahí estamos hablando de 17 kilómetros con la parte proporcional de estaciones y de pozos. Y completa esta infraestructura la etapa 2, que hace que la línea 2 esté completa hasta Puerto del Callao y alberga lo que es el ramal. Tan importante como tener kilómetros de metro es que estén bien conectados, bien sea con conexiones monomodales o intermodales. En este caso, en la estación 28 de julio tendrá una conexión monomodal con la línea 1, la de color verde, que a día de hoy funciona, metro. En estación central con la futura línea 3, pero también con un BRT, con el metropolitano, y dando servicio a un equipamiento público como es el Museo de Arte de Lima. Más adelante, en la estación San Marcos, justamente con la futura línea 6 y dando servicio a la Universidad San Marcos. Más adelante, en Carmen de la Legua, con la propia línea 4, línea que va a dar servicio al aeropuerto, bien sea la terminal actual o la terminal futura o ambas dos. Y finalmente, Puerto del Callao, que no deja de ser una infraestructura de transporte, aunque eminentemente de carga. Todo esto se tiene previsto realizar con una flota de trenes de 42, 7 de los cuales se reservan para discurrir en la línea 4 y 35 en la línea 2, inicialmente de 6 coches cada tren, pero con la posibilidad, en función de la evolución de la demanda, de inyectar un 7º coche en todos los trenes. Bueno, esto ya es un poco lo que he explicado. Decir que toda la línea, como he dicho, es subterránea, las estaciones, los pozos, los túneles. Todas las estaciones se construyen con el método Cat-and-Cover, también llamado método de Milán, y la construcción de túneles se reparte entre el método convencional de avance y destroza NATM, nuevo método austríaco, y en unos 9 kilómetros y pico, y en el resto hasta 35, con el apoyo de 2 tuneladoras, las iguales de diámetro 10-20, exterior e interior 9-26. Bien, esta es una infraestructura que tiene una contribución cercana al 1% del PIB, genera muchos puestos de empleo, revaloriza los predios y los comercios que se ubican a cada lado del eje de la infraestructura, en lo que llamamos la zona de influencia ferroviaria. Nace con el concepto de accesibilidad universal y, por lo tanto, preparada con un itinerario adaptado desde la calle hasta el interior del tren para personas con movilidad reducida, y contribuye, por todas las características que hemos explicado, a la movilidad, pero no solo a la movilidad de la ciudad, sino también a la movilidad sostenible. La alimentación de los trenes es eléctrica, por lo tanto se considera energía limpia, 0% gases contaminantes, y no solamente no tenemos la contaminación por gases de efecto invernadero, sino que tampoco tenemos contaminación acústica y visual debido a que discurre en subterráneo. Y en la medida en que se quiera o se puedan aplicar políticas de recuperación del entorno urbano, se podría pacificar la ciudad y hacerla mucho más paseable, mucho más vivible, mucho más gozable por todos los ciudadanos que habitamos en ella.
Bien, hablando ya de los elementos principales de esta infraestructura y los métodos constructivos asociados a los mismos, iniciaremos por los pozos de ventilación y salida de emergencia. Estos pozos, que tienen esta doble función, tienen tres tipologías. Aquí presento la que ya tenemos construida, que son, teniendo en cuenta que la infraestructura discurre eminentemente bajo el viario y que el eje de la calle está sensiblemente centrado con el eje del túnel, estos pozos de 16,5 metros de diámetro cenitales se encuentran centrados en este eje del túnel. Estamos hablando de una infraestructura que entre Callao y Municipalidad de Ate discurre entre la cota, la cara activa del carril, entre la cota -20, -22 y la -25. Es decir, siendo subterránea, es bastante superficial, si comparamos con otras líneas de metro del mundo que incluso llegan hasta los 80 metros de profundidad, como por ejemplo es el caso de la línea 9 de Barcelona, que tuve también la oportunidad de liderar. En estos pozos, por lo tanto, llegan a la misma profundidad que estamos conversando y en su parte superior tienen, esa zona que se ve en amarillo, tienen un cajón soterrado que es el que posibilita, tanto a nivel de la salida de emergencia para los usuarios que eventualmente tuvieran que evacuar por un pozo de los que se encuentra en túnel intermedio entre dos estaciones, posibilita la salida o también la ventilación, la colocación. Esta es una sección transversal, el eje del túnel estaría en este sentido que marca mi cursor y hay unas paredes que hacen que este pozo circular no parezca circular, detrás de las cuales están los grupos de escaleras que conducen a la evacuación y por otra parte aquí situados los dos ventiladores que conducen el aire a unas rejas de ventilación que se encuentran en estos rectángulos verdes, que son los predios, los terrenos que el Estado peruano nos otorga. Aquí podemos ver en un render, por ejemplo, esto sería Plaza Bolognesi, pues que tendría autorización en superficie. ¿Cómo se han construido estos pozos? Pues básicamente por un método que vendría a ser un NATM, pero en vertical. Se excava un primer anillo de unos 2,5 metros, 3 de altura y se hace luego el vaciado de concreto. Una vez construido el primer anillo, debajo del mismo se vuelve a excavar y así sucesivamente se baja por anillos hasta que se llega a la cota de la losa de fondo, se hace el ferrallado y con el apoyo de una bomba se hace el vaciado de concreto. El pozo, que aquí ya no vemos que es redondo porque, como les he dicho, tiene estas paredes de bloque de concreto detrás de las cuales están las salidas de emergencia, quedaría tal como se ve en la foto. Este es el túnel y estas son las paredes del pozo detrás de las cuales se encuentran las salidas de emergencia. Si se fijan en la parte superior hay una especie como de cajón soterrado que lo que hace es unir los flujos de una eventual evacuación del lado, en este caso izquierdo, se unirían por este cajón con los que subirían del lado derecho y finalmente ya saldrían todos al exterior. Esta es una visión, pero un poco más cercana, donde se puede ver aquí el túnel NATM en arco de herradura. Aprovecho para decirles que antes del COVID y durante 6 años tenemos una iniciativa que se llama Los Domingos del Metro, que recibimos a todas las universidades, empresas de Perú, de fuera de Perú. Realmente tenemos una lista larguísima y muy contentos de tenerla para poderles dar una explicación y luego una visita a la obra todos los domingos por la mañana. Bien, este sería el cajón soterrado antes de que se le colocara la losa de cubrición, la losa superior, sobre la cual ya se restituye el tráfico de la ciudad, que ha estado interrumpido pues, durante la construcción. Aquí podemos ver en este cajón soterrado
Los ventiladores, siempre hay 2 ventiladores, realmente se funciona normalmente con uno, pero dado que la ventilación está ligada a la emergencia y hemos de cumplir todas las normas, pues así se colocan de a 2 estos ventiladores axiales. Y aquí también los paneles silenciadores, que son los que hacen que aminoren tanto el ruido como la velocidad y el ruido de la salida a la reja de superficie de este aire, de esta ventilación forzada. Y aquí, disculpen que me ha quedado muy pequeño, me olvidé, es el pasillo de salida para la evacuación de una eventual emergencia. Pasamos a hablar ahora de las estaciones. Las estaciones, todas ellas son un gran rectángulo, el que aquí se ve en color rojo, de unos 135 metros de largo. A día de hoy les sobra longitud porque los trenes son de 6 coches, pero se prepara toda la infraestructura para recibir ese 7º coche en función de la evolución de la demanda. Las estaciones tienen un único vestíbulo, estaría en este caso en esta parte de aquí de la derecha, el vestíbulo donde se realizan las operaciones típicas de la explotación, compra y venta venta de billetaje, validación del mismo, instalaciones comerciales, cabina de jefe de estación, etc. Y tenemos aquí los accesos para salvar el desnivel entre la calle, en este caso, y el vestíbulo, con escaleras fijas, mecánicas y ascensores a cada lado de las vías, y también, luego lo veremos cuando veamos el plano en detalle, que existe un mezzanino, lo que llamamos un prevestíbulo, para posibilitar que en zona no paga se puedan cruzar estas vías, como es el caso de la que está aquí, la carretera central, que tienen una IMD altísima, y a día de hoy o bien es un peligro cruzarlas o bien existen unas pasarelas, no todas ellas adaptadas a PMRs, y por lo tanto de esta forma va a ser muy cómodo para cualquier ciudadano, no hace falta que sea usuario del metro, poderlas cruzar. En el otro extremo de la estación se ubican las dependencias técnicas. Aquí podemos ver la salida de emergencia, las ventilaciones, presurizaciones y ducto de materiales. Si vemos aquí el render, estaríamos hablando del acceso de escalera fija, escalera mecánica, ascensor, tótem de la línea, y en la imagen superior izquierda estarían situadas las salidas de emergencia, rejas de ventilación, presurizaciones, etc. Bien, ya pasando a hablar del método constructivo, este es el plano de la sección transversal de la estación. Tenemos unos elementos externos que son las pantallas, unos elementos estructurales internos que son las pilas pilote, que tienen, aquí no se ve porque está cortado, pero tienen su clava, su empotramiento, losa superior, losa de, digamos, suelo de vestíbulo, techo de nave de andenes, losa de fondo, y sobre la losa de fondo los andenes laterales y las dos vías, vía 1 y vía 2, centradas a cada lado del eje del túnel. Lo primero que se hace es excavar unos 2,5 metros para dejar ese resguardo sobre la losa superior para posibilitar el pase de cables, que la ciudad tiene pues una vida muy larga, para las distintas infraestructuras que discurren bajo calle. Una vez excavado, con el apoyo de pantalladoras se construyen estos elementos externos que siempre van a estar en contacto en su trasdos con el terreno. Son las pantallas. Luego ya más internamente y separadas unos 12 metros entre ellas están las pilas pilote. Una vez que se han construido estos elementos estructurales, se hace el ferrallado y el vaciado de concreto que constituye la losa de cubierta. Al abrigo de la losa de cubierta es que excavamos ese primer volumen de tierras hasta llegar a la cota de la losa de vestíbulo. Esta sería la losa superior y esta es la losa de vestíbulo. Esta es una imagen de la construcción del ferrallado aquí
y ahí ya pues del vaciado de concreto, porque se va haciendo pues lógicamente por piezas grandes de esta losa superior. Este es el plano de una estación. Aquí podemos ver los accesos, escalera fija, escalera mecánica, ascensor, lo mismo simétrico al otro lado. Y aquí tenemos la línea de peaje, línea de validación del billetaje. Y una vez que cruzamos a la zona paga, tenemos grupos de escalera fija mecánica en cada lado. En este lado, pues 2 de mecánicas, 2 de fijas, el ascensor en el centro y simétrico al otro lado para descender a la zona de nave de andenes. Todas estas dependencias que están en el otro extremo son las distintas dependencias técnicas. Siempre dejamos en la imagen de la derecha inferior un hueco tanto a nivel de losa de superior como a nivel de losa de vestíbulo para sacar las últimas tierras. Y aquí en azul vemos esa excavación de ese volumen de tierras que nos dará ya la llegada a la losa de vestíbulo. Debajo de esta losa del vestíbulo, otra vez en azul, volvemos a excavar otro volumen de tierras que ya llega hasta la losa de fondo. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha la última ya fase de excavación de estas tierras debajo de esta losa del vestíbulo. Y en la imagen de la izquierda podemos ver el ferrallado de la losa de fondo, sobre la cual vamos a situar los andenes laterales y las vías. Fíjense en esta imagen que se pueden ver, donde está mi cursor, las pantallas e incluso se aprecian las juntas. Hemos utilizado pantallas con cuchara bivalva de máxima apertura para minimizar el número de juntas. Y las pilas pilote se excavan con el apoyo de las pilotadoras y además lo hemos hecho a rotación, pero con camisa metálica perdida, porque como estas pilas ya se van a quedar para futuro, pues digamos es más fácil darle luego el acabado final y el embellecimiento. Aquí podemos ver el cale del túnel NATM a su llegada a la estación. Ya la estación está en vacío y se produce el cale. Bueno, este es un render, luego veremos las imágenes ya ejecutadas, de lo que son los acabados, la arquitectura de estas estaciones. Se ha elegido unos tonos muy neutros para que, digamos, a la larga, pues como sabemos, esta infraestructura envejezca bien y digamos, los colores, las texturas, todos los acabados no cansen, digamos, y perduren bien a lo largo de la vida útil de la infraestructura. El suelo es un terrazzo de tonalidad gris con una serie de encaminamientos o podotáctiles para personas con disminución visual que tienen un color, digamos, contrastado, porque no todo el mundo tiene 0% de visión y por lo tanto pueden ahí distinguir. Las paredes son hasta una altura de 2,20, 2,30, acero vitrificado, que de por sí es muy antivandálico y totalmente antigrafiti. Este, hasta una altura, como digo, después se complementa hasta su atraque con el falso techo, con una chapa de una textura, digamos, industrializada, tipo de ployé, y el techo es un entramado, digamos, un falso techo, con un entramado metálico, con las luminarias encastadas, también todo ello en tonalidad gris. La tonalidad del acero vitrificado está entre un azul grisáceo y el blanco en zonas de escaleras para diferenciar claramente esa zona, digamos, de acceso, ¿no? Si se fijan, aquí está la línea de peaje y al fondo se puede ver el mezzanino o prevestíbulo que permite cruzar la carretera esa central que está por encima, ¿no? Pues de un lado a otro. Aquí imágenes de cuando estábamos ya puliendo el terrazzo. Aquí hay imágenes más recientes, ya todo está totalmente construido en esa primera etapa 1A. De hecho, ya lo verán, estamos en fase de pruebas para que en los próximos meses ya se pueda poner en operación. Y tenemos la línea de peaje con sus torniquetes o puertas par, pues totalmente protegidas para que no se dañen.
Bueno, estos son de unas fotografías un poco más antiguas, de los accesos, el edículo del ascensor, otra del ascensor, tótem identificativo de la línea. Aquí el bicicletario cuando estaba en construcción, porque esta infraestructura va a tener esta también intermodalidad con este otro modo de transporte. Aquí las salidas de emergencia, debidamente protegidas con estos fitones o con estos, digamos, volardos, porque lógicamente no puede haber nada estacionado encima para que cuando haya una eventual evacuación se pueda, digamos, salir libremente. Bien, y pasamos a la nave de andenes. Uno accede a la nave de andenes con escalera fija, escalera mecánica o el ascensor, que ahora no sale en la foto, esto es un render, y debido a que estamos hablando de un GOA 4, tenemos intrínsecamente puertas de cerramiento de andén. Puertas que se abren y se cierran sincronizadamente con la apertura de las puertas del propio tren, que a su vez se sincroniza con la señalización de vía. Estas puertas podrían llegar únicamente hasta esta altura, como ocurre en otros metros del mundo, pero en este caso se ha cerrado hasta arriba con un paramento para posibilitar, si algún día, digamos, por cambio climático, etcétera, se tiene la necesidad de climatizar la estación. De esta forma, además, no se está mezclando el aire del túnel, que suele ser un aire caliente, porque los trenes llevan aire acondicionado, que expulsa el calor, digamos, de los aparatos hacia el túnel. Entonces el túnel se ventila por sí solo como un elemento, digamos, separado de la estación. Y la estación lo mismo, ¿no? Tiene su entrada de aire, su salida de aire, etc. Y además, como digo, si algún día se quisiese climatizar, se podría hacer ello. Aquí estamos viendo una imagen de la estación, pero desde la zona túnel. Era cuando se estaban colocando las puertas de andén, los montantes, y aquí en la izquierda ya las puertas colocadas. Esta ya es una imagen de finales del año pasado, en que se estaba ya probando el tren y el punto de parada, etcétera. Aquí lo que decía, apertura de las puertas del tren sincronizadamente con la apertura de puertas de cerramiento de andén, y ya estaba toda la infraestructura construida. Bueno, esta es otra foto de una visita que se hizo, creo, en octubre, noviembre del año pasado, ahora más o menos un año. Y pasemos a hablar de los túneles. Los túneles, como digo, descontando los 100 y pico metros de las estaciones, pero para hacerlo rápido, si estamos hablando de 35 kilómetros entre un punto kilométrico y el otro, hablaríamos de 9 kilómetros y pico, que son los que aquí están marcados, que se harían con el nuevo método austríaco. Es uno de los métodos convencionales de avance y destroza, en este caso, pues forma de arco de herradura, los dos trenes siempre al mismo nivel, pasarelas laterales para cumplir con la normativa NFPA, bandejas para los cables, aquí tenemos pues los soportes para la catenaria y en los laterales pues todo tipo también de instalaciones que se necesiten, con el drenaje central al cual, digamos, hacen llegar la escorrentía en caso la hubiera, estos drenajes laterales disponiendo una espina de pez. ¿Cómo se construye el NATM? Lo que hacíamos es, desde estos pozos de ventilación y salida de emergencia, se construía en dirección Callao y en dirección Municipalidad de Ate, y por tanto siempre teníamos dos carros para las puestas, para el vaciado de concreto. Lo primero que hacíamos era perforar un paraguas de micropilotes de 12 metros de longitud, es la longitud del carro también, y una vez que ya lo teníamos construido, iniciábamos el primer avance, la primera sección de emboquille. Este terreno, no voy a detallar mucho, pero estamos hablando de gravas densas de lima, aquí con bolos, es un coluvial, aquí estamos con una napa freática a la menos 70 respecto de la de superficie, por lo tanto el terreno totalmente seco. Aquí pueden ver el frente de este tipo de terreno, se aguantaba
se aguanta, vamos, perfectamente vertical. De hecho, se hubiese podido construir a sección completa, pero como en el proyecto, en la propuesta técnica, estaba a sección partida, en avance y en destroza, finalmente se acabó construyendo prácticamente el avance, exceptuando 1,80 m o 2 metros que se dejó para la destroza, llevando un determinado decalaje. Las secciones, los avances, eran de entre 1,25 m y 2 metros. Lo primero que hacíamos con ayuda de un jumbo es proyectar un shotcrete con fibras metálicas, una capa fina, delgadita, de unos 5 centímetros, para evitar la meteorización. A continuación, aquí en la derecha lo pueden ver, nuestras cerchas son en celosía, estas cerchas se ensamblan y a modo de corona o de diadema se coloca la cercha y es contra esa cercha y el anterior unitado que se vuelve a proyectar ahora sí un paquete ya mucho más importante de unos 15-20 centímetros, otra vez de shotcrete con fibras metálicas. Esta suma de elementos constituye el sostenimiento primario. Este sostenimiento primario, se marcan aquí las cerchas, es el que ven en la foto superior izquierda. Luego está, digamos, por contrato, hay que colocar una lámina impermeabilizante total. De hecho, como digo, no haría falta porque la napa freática está a la -70, pero una eventual rotura de una cañería, etcétera, de una tubería de agua, se coloca esta lámina azul que ven aquí, azul verdosa, que es la impermeabilización. Y ya es después que se hace el ferrallado y con la ayuda del carro el vaciado de concreto. Este ferrallado, este vaciado de concreto constituyen el revestimiento definitivo y valga decir que para el cálculo hemos calculado para un sismo de grado 9 en la escala de Richter, si quieren después les detallaría más para qué periodo de retorno, etcétera, pues es en el único que hemos confiado para, digamos, aguantar la solicitación dinámica del sismo. Este es el túnel tal y como queda, ya con las vías colocadas en este caso y la catenaria. Aquí podemos ver un cambio simple, también hay zonas con bretel, etc. Tenemos lo que llamamos las terceras vías, también hay nomenclatura que se llama apartaderos. Es muy importante en una explotación ferroviaria disponer de estos elementos estructurales. En nuestro caso caben 4 trenes con toda su longitud. Y como pueden ver aquí, en NATM ya estamos hablando de una caverna de una luz mucho mayor, mucho más respetable. Y aquí sí, tal y como se ve en la fotografía de la derecha, que lógicamente no se puede hacer a sección completa y tampoco a una sección partida como la anterior, que era prácticamente completa, sino que se tiene que ir haciendo pues, en los cales, digamos, las secciones partidas, inclusive en la parte de clave, en la calota, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda ya la caverna totalmente excavada, con la lámina de impermeabilización y ya terminándose el ferrallado. Y con el carro de la derecha, pues lo mismo, ¿no? Haciendo el vaciado de concreto ya para terminar lo que es el revestimiento definitivo también de estas terceras vías. Pasamos a hablar ahora del resto de kilómetros que se hacen con el apoyo de 2 tuneladoras. Lógicamente la tuneladora confiere un túnel circular, lo mismo, las 2 vías al mismo nivel, diámetro exterior 10-20, interior 9-26. En este caso, ambas tuneladoras son del fabricante Herreneck, alemán, tiene la supremacía del mercado con un 60% y nos confiere toda la confianza. Aquí esta tuneladora, esta fotografía, es la tuneladora preparada para napa freática, zona de Callao, línea 4, aunque aparentemente son iguales, no lo son, porque la tuneladora de napa freática tiene, contabilizando el backup, una longitud de 150 metros y la tuneladora para terreno seco 130. Aquí podemos ver cuál va a ser la logística de las tuneladoras. Este, digamos, tramo
que señalo con el cursor es el que se hacía con el NATM. En la estación San Juan de Dios entra la tuneladora de terreno seco y camina en dirección al Callao. Cuando ha sobrepasado Plaza Bolognesi, que es donde terminaba la etapa 1B, para liberar de la cinta de extracción de tierras y todos los servicios que hay para hacer funcionar la tuneladora, pues, y extraer las tierras y entrar las dovelas, pues lo que se hace es avanzarle una estación más hasta Parque Murillo y se libera toda la cinta y todo lo demás para poder colocar la vía y las instalaciones en este tramo. Luego se traslada el pozo de explotación de la tuneladora de San Juan de Dios a Parque Murillo y la tuneladora continúa hasta salir por Insurgentes. Por Insurgentes, además de salir la de terreno seco, entra la de la tuneladora preparada para napa freática. Camina hasta el Callao y después entra por Gambetta y excava todo el ramal. Con eso habríamos terminado los casi 25 kilómetros de túneles con tuneladora. Este es un vídeo, aquí tenemos el frente, la tuneladora camina hacia la izquierda con los elementos cortadores, el terreno se corta, entra en una cámara, el tornillo sin fin extrae las tierras, las deposita en una cinta transportadora, también está previsto poder colocar tubería en el caso que amerite para la tuneladora de napa freática, y luego ya en función de la distancia al pozo de explotación, pues o se continúa con la cinta o se puede verter en unos contenedores que salen al pozo de explotación. Por ese mismo pozo entran los elementos que van a conformar, ensamblándolos, lo que es el túnel hecho con tuneladora. Estos elementos se llaman dovelas, son elementos de concreto armado prefabricados en una fábrica que se llama planta de dovelas, y la tuneladora tiene lo que se llama un brazo erector, aquí lo verán ahora en el render, que por succión, por sobrepresión, coge cada una de las dovelas y la sitúa en la posición exacta. Como supongo sabrán, los túneles hechos con tuneladora, cada anillo tiene un número determinado de dovelas y van numeradas. No solamente las dovelas dentro de cada anillo, sino también los anillos, porque lógicamente el túnel no es recto siempre, sino que tiene sus curvas, sus contracurvas, con los correspondientes sobreanchos. Y por eso es como un puzzle que se sabe dónde va cada pieza y cada anillo. Aquí se colocan unos conectores que solo tienen una misión, que es durante montaje, y se coloca esta otra dovela a continuación de la primera que se había colocado en su posición. Y así sucesivamente hasta que se completa el anillo colocando la última pieza, la última dovela, ¿no? Ahora lo veremos. Lógicamente, estos elementos amarillos, que son las gatas o gatos, depende de cómo se llamen en cada país, se retrotraen para dejar el espacio para que se coloquen estas piezas. Ahora colocan la pieza de dovela de clave, o es la más pequeña, ¿no? La última. Bien. Esta es la planta de dovelas cuando la estábamos montando. Estos son distintas zonas de la planta, aquí concretamente para encofrado. Fíjense que nuestros anillos tienen 6 dovelas aproximadamente del mismo tamaño y la pequeña, la dovela de cierre o la dovela de clave, mucho más pequeña. Bueno, estas son las armaduras de estas piezas de concreto armado, los distintos túneles para curado, etc. Aquí podemos ver la extensión de nuestra planta de dovelas, que está situada en Quilca, y esta extensión a día de hoy está completamente agotada por el acopio de las dovelas, como podremos ver en el lado izquierdo. En lugar inclusive de acopiar un anillo, que es lo que se suele hacer, hemos acopiado 1,5 anillos porque nos faltaba espacio. Bien, esta es la estación 19, por donde entró la tuneladora. Ahora veremos imágenes. Es una estación que tiene que estar preparada para ello, ¿no? Para ser pozo
de explotación de la tuneladora, o sea, extracción de tierras, entrada de dovelas, de aire comprimido, de agua, de todo lo que hace falta, de personas, evidentemente, porque la tuneladora, como todos los túneles, funciona 24/7 todos los días del año y por lo tanto es un trasiego de entrada y salida. Aquí, bueno, fue el momento en el que se bajó la rueda de corte de la primera tuneladora de terreno seco, en un acto que se realizó en la estación. Aquí teníamos ya lo que es el escudo de la tuneladora con todo el backup preparado. Aquí es cuando ya se bajó la rueda, esta imagen de la izquierda, luego la imagen de la derecha. Este es el panel de la sala de mandos de la tuneladora. Esta es en la parte derecha, la foto de la derecha, son vistas de los distintos niveles de la tuneladora y su backup. Aquí podemos ver el tornillo sin fin, el escudo. Y aquí, a ver un momentito, si me permiten, cuando se ensayó la rueda ya colocada, se ensambló y se ensayó su funcionamiento. Bien, esta es una vista de la estación, pero desde el túnel, porque quería mostrarles que la vía es una vía en placa. No hay vía con balasto, únicamente en los patios talleres. La vía en placa tiene muchísimas virtudes, es totalmente transitable. Además, nuestros trenes tienen la posibilidad de una puerta frontal abatible en los testeros y, por lo tanto, se puede reforzar la evacuación por las pasarelas que se tienen instaladas, que son estas pasarelas que vemos aquí. Estas son las dos pasarelas de evacuación. Debajo están las bandejas, pero más allá de cumplir con la normativa y no lo hemos considerado para el cálculo, tenemos un refuerzo para una eventual evacuación por la plataforma de la vía o de la entrevía, dado que al ser vía en placa es muy cómoda, es muy limpia, también para mantenimiento, y lo que sería la parte de transmisión de vibraciones, que ahí sí que el balasto tiene bondades, o se ha colocado una manta elastomérica donde correspondía para, digamos, aminorarlas, ¿no? Y también podemos ver aquí la catenaria. La catenaria, estas son imágenes del montaje, es una catenaria rígida. O sea, como su nombre indica, la catenaria es una curva de segundo grado, es la clásica que se coloca a nivel ferroviario toda la vida, en la alta velocidad, etcétera, pero a nivel de metros, justamente yo estuve muchísimos años en el metro de Barcelona, se ideó la catenaria rígida, que lo que hace es estar situada en lo alto y por lo tanto con las ventajas de la catenaria, pero con una robustez, una facilidad de mantenimiento, una rigidez de lo que había sido hace años el tercer carril, con lo cual, digamos, suma las ventajas de ambas, ¿no? Bien, y vamos a otro elemento de esta gran infraestructura, los patios talleres. Este es el patio taller de la línea 2, patio taller Santa Anita. Esta es una vista aérea, esta es la carretera central, por aquí discurre la línea y tiene unos ramales, luego lo veremos, que acceden, o sea, que salvan la cota que hay, la diferencia de cotas que hay entre esa cota menos 20, menos 22 de las vías generales del túnel en vías generales, hasta la superficie en donde se encuentra el patio taller. Esta gran pieza de 20 hectáreas se divide en dos partes. La que queda más cercana a las vías generales es el taller, los trenes suben por aquí, aparecen en esta trinchera, dan la vuelta y tienen un haz de vías para irse situando en este edificio grande, blanco, que es la nave taller de mantenimiento. Esta nave se apoya en otra más pequeña, la auxiliar, en un edificio técnico que aquí se ve menos, donde está mi cursor, y en el edificio de oficinas. Aquí está el túnel de lavado, la vía de pruebas, etc. Por otra parte, tenemos 6 haces de vías, con 6 vías cada uno, y cada vía preparada para 2 trenes de máxima longitud con 7 coches. Por lo tanto, 72 posibilidad de aparcamiento, de parqueadero para 72 trenes. Aquí no sé si lo visualizan, pero tenemos ya muchos trenes aparcados, porque de hecho de la flota de 42 ya tenemos en Lima 35.
Estas son pues, vías que están en el patio taller. Patio taller, como tiene una velocidad limitada a lo que llamamos paso de hombre, máximo 15 kilómetros hora, pues está en balasto. Se puede hacer en placa o en balasto. Estos son los ramales que les comentaba. Estas son las vías generales. Este es el patio taller, un esquema, pero es un plano real. Y estos son en naranja los dos ramales que también se construyeron con el sistema NATM. Uno lleva a las vías dirección Callao y el otro a la vía dirección AT. Y esos ramales salvan ese desnivel, son de vía única. Aquí tenemos, cuando estos ramales ya llegan al patio taller, ahí sí que son dos vías, la de la derecha todavía estaba en construcción, amanece en esta trinchera y de ahí ya al nivel del patio taller Santa Anita. Aquí a la izquierda, pues en el patio una zona con bretel. Estas ya son imágenes de la nave del taller de mantenimiento, ya con los trenes. Esto era antes de iniciar las pruebas. Estas son concretamente vías sobre en Foso de Pilarillos. Aquí está la plataforma que queda al nivel de la pisadera del tren y esta otra es a nivel de los techos del tren. Esta sería una imagen vista por debajo que me hizo gracia hacer, más que nada, porque se ven los bogies. Me parece una foto bastante, digamos, ilustrativa. Aquí tenemos una vista de la nave taller con esta rueda, digamos, que todavía no está completa en el momento en que la hice, para poder posibilitar el dar la vuelta a los trenes de cara a los desgastes. Este es el edificio de oficinas. La zona más importante es la tercera planta, donde está el puesto central de la operación, que siempre es muy importante en un automatismo aún más, y tenemos otro clon en la línea por razones obvias, ¿no?, de un posible atentado, terrorismo, etcétera. Y es desde este puesto central de operaciones que se telemanda toda la línea. Están todos los telemandos que en este GOA 4 se necesitan para telemandar. Ahora esto es una imagen muy reciente de este puesto central de operaciones en la que se están haciendo las pruebas pertinentes ya para prepararnos para poner en operación. Bueno, luego tenemos un elemento en este patio taller que es la SEAT, la subestación de alta tensión, a la cual llegan los cables en 60.000 que vienen de la subestación de las compañías, de Luz del Sur, Elecnor, etcétera, y llegan estos, lo que llamamos los torpedos del 60.000 en alterna y se transforman al 20.000 en alterna. Este 20.000 luego se transforma en las cabinas eléctricas, el 20.000 por un lado a 380, 220 las distintas corrientes alternas, pero también en las subestaciones rectificadoras de las estaciones, el 20.000 en alterna se pasa al 1.500 en continua para alimentar la catenaria, o sea, vamos en 1.500. Bueno, a día de hoy este es el estado, los frentes de obra que tenemos abiertos. Esta infraestructura está empleando de momento a más de 3.500 personas, más un efecto multiplicador aproximadamente de 5 de toda la industria que está alrededor de una infraestructura como esta. Todo lo que está en verde, de túnel, todas las rayas del túnel, los bullets, digamos, más grandes son estaciones. No lo he dicho, pero las estaciones están separadas aproximadamente 1.000 metros, 1 kilómetro, y entre cada dos estaciones, también aproximadamente a mitad de camino, se sitúan los pozos. Los pozos, antes les mostré los cenitales, pero tenemos también cenitales de diámetro 16,5, que es el que les mostré, pero en la zona de agua, hacia Callao y hacia Gambetta, tenemos pozos que están hechos con pantallas, pero también cenitales, digamos, centrados en el eje del túnel, pero hechos con pantallas, por el tema de la presión del agua. Pero después también tenemos, en la zona de tuneladora, donde no hay problema de agua, los pozos pasan a ser laterales con un diámetro de 10,5 metros. Aquí lo que pasa es que, como se trata de un esquema, los situamos todos en el centro. Todo lo que está en verde está en construcción. Algunas cuestiones, como la de la etapa 1 a esta que está en azul, totalmente terminado, ya en fase de pruebas, otros en fase de arquitecturas, otros en fase de obra civil. Los bullets amarillos son los que próximamente pensamos ya iniciar la obra. Los rojos
es que le queda más tiempo, por una u otra razón le queda más tiempo. Esta es la parte de, digamos, este de la línea y la parte oeste sería esta. Ahora ya estamos haciendo los preparativos en la estación Insurgentes, que es la que señala mi cursor, para poder empezar a montar puentes grúas, plantas de bentonita, etcétera, para la otra tuneladora, que es la tuneladora de agua, con presencia de la napa freática. Y bueno, vamos a otro elemento fundamental, que son los trenes. El primer tren llegó en septiembre del 2016 al puerto del Callao. Esto es una carpa, teníamos los trenes protegidos para que no se ensuciaran, sobre todo porque tienen partes eléctricas y electrónicas sensibles. Los trenes, como digo, de los 42 hay 35 ya en Lima, se les hace un mantenimiento. Este es el tren visto desde el interior, una imagen real. El tren de 6 coches por el momento es un tren BOA o tren gusano, totalmente diáfano, se puede transitar de punta a punta del tren, tiene posibilidad en algunos de los vagones, perdón, de los coches, si el tren es de carga se llama vagón, pero si es de pasajeros hay que llamarle coche, si no se ofende el tren. Entonces aquí tiene para poder colocar maletas, etcétera, es un tren que va al aeropuerto y tiene pues, sus agarraderas y, como digo, algo muy importante, tendrá sus displays, etcétera. Algo muy importante es que las puertas en testeros se abaten y se formaliza una rampa para poder evacuar por esa plataforma de la vía en placa, que es de gran apoyo para una posible evacuación. Insisto, los cálculos están hechos únicamente con las pasarelas laterales. Esto va a ser un GOA 4, pero no sé por qué el contrato pedía que los 3 primeros meses se circulara en GOA 2. Entonces nosotros tenemos ahí los pupitres y tenemos una cabina provisional cerrada que después lógicamente se va a sacar para poder, digamos, hacer las pruebas. Primero para el GOA 2, transitar 3 meses en GOA 2, luego ya se libera la cabina, se cierran estos pupitres, quedaría tal como el de la izquierda, se funcionará ya por siempre en GOA 4. Aunque siempre existe la posibilidad de, ante un eventual rescate, circular en GOA 2. Aquí tenemos cámaras, lógicamente es un tren sin conductor, cámaras, megafonía, interfonía, etcétera, más que nunca porque se va a, digamos, telemandar, si se puede decir así, toda una posible evacuación o situación de contingencia o emergencia hasta que llegan los efectivos in situ al puesto donde se encuentre. Aquí podemos ver que de los 6 coches, en el número 2 y en el número 5 tenemos un habitáculo para la silla de ruedas con su cinturón y su interfono al nivel para que el PMR lo tenga fácil, ¿no? Bueno, esta es unas pruebas que se hicieron, esto ya hace más de un año, en la zona de patio taller, ya con una de las primeritas que se hicieron, luego ya se pasó a hacer la prueba en túnel. Bien, y se han hecho también pruebas con el galivario por el túnel. Disculpen. Y también pruebas, estamos en fase de pruebas de trenes, dando ya la formación a todos los conductores, bueno, a los agentes de circulación, para ya prepararnos para poner en operación. Estas son unas pruebas en GOA 2, en manual. Aquí fíjense los túneles que bifurcan, pasan por las estaciones. Bueno, esto ha sido una primicia porque esto es de hace muy pocos días para todos ustedes y muchísimas gracias y abierta a cualquier pregunta que tengan a bien formular. Muchas gracias, ingeniera Carmen. Bueno, siguiendo con la programación, iniciaríamos la ronda de preguntas.
invitamos a los participantes, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesario, que la ingeniera está dispuesta a responder. Bien, mientras esperamos que los participantes formulen sus preguntas, acá tenemos un comentario de Alejandra Rosa Salazar, que nos dice que qué extraordinario proyecto, es bastante increíble, la verdad, y está muy sorprendida, ¿no? Esperamos poder recibirles y mostrarles este proyecto, pero en vivo y en directo. Ahora suspendimos por la pandemia los domingos del metro, pero esperemos volver a reanudarlos y podremos ver una parte en operación cuando sea y después la parte, digamos, en construcción. De hecho, la tuneladora es un poquito más complicado porque se necesitan grupos más reducidos. Cuando teníamos en EATM, pues las visitas podían ser algo más masivas. Exacto, ingeniero. Bien. Ahí tenemos una pregunta. Tenemos a Julio Gómez, que nos dice, ingeniera, ¿en algún tramo usaron estabilización por el método de Get Grouting? No, el jet grouting como tal no, lo que se ha hecho es en la tuneladora, al iniciar, porque todos saben que cuando inicia una tuneladora siempre tiene una curva de aprendizaje con el terreno, digamos, que se enfrenta, ¿no? Entonces se empezó a excavar y luego, digamos, se han hecho una serie de inyecciones por delante, que no son las inyecciones de cola ni de coraza, sino inyecciones, pero simplemente por gravedad, pero jet grouting como tal no. Por lo menos por ahora no ha sido necesario ni nos lo planteamos. Excelente, ingeniera. Muchas gracias por la respuesta. Invitamos nuevamente a los participantes, pueden hacer sus preguntas. A ver, esperamos unos momentos. Sí, bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Ha quedado muy clara la exposición en general. Bueno, acaba de aparecer una. A ver si lo respondemos. Tenemos a Nieto Coveñas, que nos dice, ¿hubo presencia de estallidos de roca durante el proceso de excavación? No, como digo, el proceso de excavación con el NATM ha sido un proceso, la verdad, ha sido muy fácil, bueno, muy fácil, me refiero. No, es que no ha habido ningún problema, ¿no? No hemos tenido absolutamente ningún problema. Es un terreno, las gravas densas de Lima, que se aguanta en perfectamente vertical los frentes y realmente no hace falta digamos, ni explosivos ni nada, porque con una ayuda de una retroexcavadora y el jumbo, como les expliqué, para proyectar el shotcrete, etcétera, no se necesita nada más. Es un terreno fácilmente excavable y no se necesita explosivos ni nada. No es una roca, son gravas densas de Lima. De hecho, la roca, por lo que hemos podido saber con unas prospecciones, se encuentra respecto de la superficie a más de 100 metros. Entonces, digamos, es un túnel que no tiene roca. Excelente, ingeniera. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Sí. Bueno, en todo caso, ingeniera, si tuviera algunas palabras finales para los asistentes que han estado atentos a su exposición. Sí, veo que están preguntando qué temas de investigación podrían proponer a los estudiantes. Bueno, es algo que nosotros nos hemos planteado
en este proyecto. Yo la verdad es que en otros proyectos siempre había tenido estudiantes, becarios, etcétera. Creo que es muy interesante para ellos, también puede ser muy interesante para la empresa, haciendo convenios universidad-empresa, pero todavía no lo hemos puesto en marcha porque nos hemos encontrado con alguna dificultad, porque la información, más allá de poder dar conferencias, pero la información es algo que el concedente, el ministerio, nos tiene que dar la posibilidad, digamos, de compartir, ¿no? En este sentido, de cara a hacer una investigación. Y de momento no tenemos luz verde y estamos viendo a ver cómo podríamos articular estos convenios universidad-empresa. Yo he dado muchos cursos y algunas también ponencias, con mucho gusto, en la Universidad de San Marcos. Me la siento muy cercana, muy mía también, y realmente será una de las universidades a las que les haríamos partícipes, por supuesto que sí. Nada, agradecerles de la oportunidad de poder compartir con ustedes y exhortarles a que el tema de túneles, el tema del transporte, el tema ferroviario es un tema bastante, digamos, bueno, muy entusiasmador desde mi punto de vista, y además una asignatura bastante pendiente todavía en el Perú, pues porque no tiene todavía mucha parte ferroviaria, ni lo que es la parte de metros urbanos, ¿no? Dentro de las ciudades, tampoco alta velocidad, tampoco unas cercanías muy articuladas. Y yo creo que ustedes, todos ustedes, son los ingenieros del futuro para poder llevar a cabo estas infraestructuras en este país, ¿no? Y también lo mismo en México, aunque México yo sé que tiene hasta la línea 12 de metro y por lo tanto en ese sentido ya se puede hablar de que tiene una gran red de metro integrada, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted, ingeniera. Bueno, siguiendo con la programación, queremos pedirle a los participantes que los que puedan encender sus cámaras para poder tomar la foto respectiva, ¿no? De la conferencia de hoy y tenerla como recuerdo. A ver, esperamos unos segundos a que puedan encender sus cámaras para tomar la foto respectiva. Sí, vemos que se van sumando cada vez más. Podemos decir tequila para que sea más mexicano. Tequila y pisco. Tequila. ¿Alguna bebida de allá de Perú? Tequila y pisco. Pisco. A ver, bueno, ahora sí, vamos a tomar la foto. A ver. Ahí va una. Listo. Muchas gracias a todos los que encendieron sus cámaras. Ya pueden apagarla. Las fotos ya han sido tomadas. Bien. Le agradecemos a la ingeniera Carmen de Loco Palomas por esta gran ponencia, a la familia de SBIAL, a la familia de Habitat por su gran trabajo y a todos los asistentes presentes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de ambas agrupaciones, tanto en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube. Y los invitamos a la siguiente jornada de conferencia que comenzará en breve y que estará a cargo del ingeniero Javier Zúñiga Arriola y el ingeniero Rolando Romero Rojas, cuyo tema será estabilización de taludes con mallas de alto límite elástico, barreras dinámicas contra caída de rocas y detritos en las vías terrestres. Para lo cual ya se ha compartido, en este momento también se va a compartir nuevamente en el chat de Zoom y en los comentarios de Facebook el link de esta nueva reunión, ¿no? Para que puedan reunirse. Bueno, por mi parte yo me despido y muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron de Chihuahua. Vemos que hay bastantes asistentes. Muchas gracias. Saludos ahí a los compañeros de Chihuahua. Que también hay asistencia de Bolivia, obviamente de muchos de Perú. Saludos ahí a la doctora Carmen. Saludos desde España.